Buenas tardes, ¿cómo están queridos alumnos? ¿Qué tal? Disculpen la tardanza, estuvimos de reunión con la gente de administración y por eso es que ya recién ahora me estoy pudiendo conectar. Había sido que no les envié el link o estaban teniendo el link, por eso envié el link de la reunión en el WhatsApp. Sí, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal Blanca? ¿Cómo estás? Hola Víctor, hola Nayeli, hola Brisa, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Espero que estén todos muy bien. Bueno, vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy ya sin más preámbulos porque ya entramos muy tarde, entonces espero que estén bien, espero que todos estén pudiendo ir entrando, ingresando en la reunión a medida de las posibilidades y vamos a hacer un pequeño repaso, un poquito de lo que fue nuestro tema de las obligaciones rápidamente. Entonces voy a ir presentando, la reunión se está grabando. Entonces, hoy es jueves 21 de octubre. Recuerden que, el 11 de noviembre estamos rindiendo nuestra prueba parcial. Entonces, seguramente el próximo jueves voy a estar dando las unidades que van a rendir y que tienen que estudiar. El parcial va a ser virtual, así que vamos a conectarnos y seguramente vamos a esperar un rato, 7 menos cuarto, 7 menos 10, cuando están todos conectados, ahí entonces van a empezar su examen, ¿entienden? Van a tener 90 minutos para poder concluir el examen, un solo intento. Y bueno, el próximo jueves, Dios mediante, vamos a estar estableciendo cuáles son las unidades que van a estudiar. Verá, en realidad, en este segundo semestre solamente hay 13 unidades. Entonces, si decidimos hacer 5 unidades, entonces quedarían 8 para el examen final. Y si decidimos hacer 6, yo creo que con 5 unidades ustedes ya van a tener solamente 8 lecciones para leer y ya no va a ser demasiado largo, ¿verdad? Estudiar 8 unidades. Y todas las unidades que ya rendimos en el parcial, entonces vamos a ir sacando. Los exámenes finales comienzan el 13 de enero. Entonces hay bastante tiempo para ir leyendo y las clases van hasta el 22 de diciembre. Entonces el 22 de diciembre nosotros terminamos las clases y a partir ahí hay un descanso entre fin de año, Reyes, toda esa cuestión, y el 13 de enero comienzan los exámenes finales. Entonces van a tener también tiempo de descansar fin de año, Navidad, Año Nuevo, Reyes, y después recién el 13 de enero comienzan los exámenes finales. ¿Está? Entonces los delegados deben de ir conversando ya con los profesores para poder marcar cómo van a ir ustedes haciendo, o sea, cómo van a tener sus exámenes finales. En mi caso son presenciales. Así como se rindió Romano 1, vamos a rendir Romano 2. ¿Está bien? Entonces, procuren siempre hacer sus tareas, no olviden de su glosario, que es muy importante porque ahí aprendemos lo que significan las palabras, ahí aprendemos. Por ejemplo, tal palabra, ¿qué significa? Entonces eso es muy importante porque a la hora de rendir, por ejemplo, ustedes ya manejan los conceptos y las definiciones. Y eso es muy importante, es un paso gigante dentro de lo que es derecho romano. ¿Entienden? Bueno, entonces, el 11 de noviembre es nuestro examen parcial. Tienen que tomar nota. Jueves 11 de noviembre. Nos conectamos seguramente 6:30, 6:35 y esperamos a que todos estén conectados, prendan su cámara y comiencen a rendir. Va a ser virtual. ¿Entienden? Entonces, virtual va a ser el examen parcial. Yo creo que con 5 unidades nosotros vamos a dejar 8 unidades para el examen final y ahí ya va a quedar mucho más poco, digamos, el contenido, porque son 13 unidades nada más que tenemos en este segundo semestre. ¿Está bien? Bueno, ahora vamos a ir compartiendo el PowerPoint para ir, digamos, entendiendo un poquito lo que es la lección de
del jueves pasado, ¿verdad? Un poquito, vamos a ver si estamos en ventanas, a ver si tenemos obligaciones, extinción. Ok. ¿Ustedes ven ahí? ¿Se ve el PowerPoint? ¿No se ve? No, bueno. No se ve. Bueno, vamos a compartir de vuelta entonces. A ver, que no está otra vez. Aquí está. ¿Y ahí? Ahora sí. Ahora ya vemos. Bueno, esto es el material que nosotros ya habíamos alzado en la clase pasada. Y yo había grabado un video tutorial de esta unidad. Bueno, en clases anteriores nosotros habíamos dado qué son las obligaciones, cuáles son las fuentes de las obligaciones. Habíamos hablado del contrato, del cuasicontrato, del delito, del cuasidelito. Habíamos hablado también de cómo se garantizaban las obligaciones, es decir, cómo el acreedor o la persona que daba algo aseguraba que esa obligación nacida cumpla el deudor. ¿Cómo? A través de las garantías personales y las garantías reales. Las garantías personales habíamos hablado de la fianza, que es lo que hoy se conoce con el nombre de codeudoría. El asponcio, la estipulatio, habíamos hablado de la cláusula penal, habíamos hablado también del Senado Consulto Velellano, ¿verdad? Y ustedes hicieron el trabajo comparando un poco cómo era antes así el derecho romano muy taxativo en el sentido de que discriminaba mucho al sexo de la mujer, ¿verdad? Que la mujer era un sexo débil que podía poner en peligro el patrimonio y no podía ser codeudora de ninguna deuda. Muy bien, entonces también una de las unidades de derecho romano. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que si una obligación, o sea, ese vínculo jurídico nace entre una persona y otra persona, o entre algunas personas y otras personas, se tiene que desarrollar y tiene que morir. Es decir, nace, se desarrolla y debe morir. ¿Y cómo muere? Muy bien, en Roma había dos formas en las cuales la obligación se extingue, es decir, muere. Porque sabemos que, por ejemplo, si yo presto dinero de un banco y presto en 12 meses, cuando yo pago todo mi préstamo, entonces esa obligación muere. Yo pagué todo, cumplí mi obligación, se extingue esa obligación. Entonces la obligación debe nacer, se desarrolla y por último muere. Entonces, ¿cómo muere la obligación? Justamente las formas en que muere una obligación nos viene del derecho romano. Y había dos maneras. Ustedes pueden mirar el video tutorial que yo grabé para que ustedes entiendan. Y también pueden mirar este video de hoy en donde vamos a desarrollar rápidamente entonces las formas de extinción y vamos a entrar también ya en la primera unidad de derecho sucesorio. Es decir, ya vamos a empezar con las sucesiones en Roma. La forma normal mediante la cual se logra la extinción de una obligación o la muerte de una obligación es el cumplimiento de la prestación debida, es decir, el pago. En el derecho romano, la forma normal de cumplimiento de una obligación era el pago. Y a todas las formas y maneras de cumplirse o de cumplir una obligación, ellos le llamaban pago. Es decir, el pago era la forma en que todas las obligaciones se extinguían. Había dos maneras. Una era de pleno derecho, que se conoce con el nombre de ipso iure, y la otra es a través de que el deudor
interponía una acción, el deudor interponía una acción que se le llama excepción. Y al interponer, o sea, al presentar esa excepción, el magistrado le daba la potestad de que se muera esa obligación. Es decir, el deudor tenía que pedirle a lo que hoy llamaríamos un juez para que esa obligación termine o se rompa o muera. ¿Entienden? Entonces había dos maneras. Una es de pleno derecho, que se llama también en latín ipso iure, es decir, no hay necesidad de hacer un pedido al magistrado para que esa obligación muera. Y la otra es a través de la interposición por parte del deudor de una excepción para que esa obligación entre el acreedor y el deudor pueda morir. ¿Entienden? Muy bien, vamos a estudiar primero cuáles son las extinciones de pleno derecho. Ipso iure significa de pleno derecho. Acá la extinción se produce por disposición de la ley. Si vos cumplís con tu obligación, no hay necesidad de pedirle otra vez al magistrado para que él declare extinguida la obligación. Se muere sola, porque la ley lo dice, porque la ley lo establece. Y una de las formas en que eran realizadas en Roma, y nosotros sabemos que en Roma los actos, todos aquellos actos para comprar, para vender, para ceder, para prestar, etcétera, se hacían de una manera formal, de una manera oral, es decir, se utilizaba mucho la voz y se lo hacía delante de los magistrados con el portabalanza, que era el libripens, con la presencia de testigos, y ahí las partes que estaban involucradas en ese acto tenían que pronunciar palabras solemnes para vender, para comprar, para prestar algo y también en este caso para terminar la obligación. Una de ellas es la solutio per es libram, que significa extinción de la obligación con la pesada del cobre y el libripens. Con la pesada del cobre y el libripens. Entonces, ¿qué se produce? Está el magistrado, está el acreedor, está el deudor, está el portabalanza, el que sostenía la balanza, se pesaba el cobre y el acreedor decía oralmente, en forma verbal, ¿verdad?, en voz alta, declaro extinguida la obligación de Pedro, declaro extinguida la obligación de Nelson, declaro extinguida la obligación de Víctor, declaro extinguida la obligación de Blanca. Tenía que nombrar la persona del deudor y se extinguía la obligación. También otra manera así muy formal del derecho civil romano fue lo que se conoció con el nombre de acceptilatio, que era una forma solemne de asegurar también el pago y el cumplimiento de la obligación de un contrato verbal, en donde el deudor preguntaba al acreedor: ¿declaras extinguida la obligación que yo tenía contigo? Y ahí el acreedor responde: sí, declaro extinguida la obligación, en voz alta, delante del magistrado, con la pesada del cobre, el porta balanza que se llama libripens y la presencia de testigos. Entonces, son la solutio per es libram y la acceptilatio, dos maneras formales que se utilizaban en el derecho romano para extinguir la obligación de pleno derecho. Ipso iure significa de pleno derecho, es decir, la ley misma ya inmediatamente cuando se cumplen estos actos, la ley misma dice ya muere la obligación. Otra forma de pleno derecho en Roma es el pago. El pago es el cumplimiento de la obligación por parte del deudor. Es decir, el deudor cumplía con un dar, con un hacer, con un no hacer, con un prestar, y eso se consideraba
pago. Entonces, el que debe pagar siempre va a ser el sujeto pasivo, el que debe cumplir la obligación, el deudor, ¿verdad? Entonces, puede en ciertos casos otra persona cumplir por el deudor. En ese caso se podía conseguir, por ejemplo, un codeudor, es decir, la fianza. Si hay fianza, si hay un codeudor, entonces ese codeudor pagaba en vez del deudor principal. ¿A quién se le tiene que pagar? Al acreedor, siempre en primer lugar al sujeto activo, ¿verdad? Entonces, a no ser que el acreedor, por ejemplo, diga, no, yo le voy a mandar a mi abogado Víctor Ocampos, él se va a ir a cobrar mi deuda, pero él es mi representante jurídico. En ese caso sí sería como un mandatario, pero en primera línea, el que debe pagar, el que debe cumplir la obligación es el deudor, y el que debe recibir el pago siempre va a ser el acreedor. ¿Cuánto se debe pagar? Lo estipulado en el contrato. ¿Cómo se debe pagar? Como se estipuló en el contrato. Si yo voy a entregar una suma y después voy a ir pagando mensualmente, tiene que estar escrito en el contrato. Si yo voy a pagar al contado, como se suele decir, también debe estar estipulado en el contrato. Si yo voy a pagar en cuotas, también debe estar estipulado en el contrato. Entonces, todo lo que, digamos, que está en el contrato es lo que tenemos que, cómo se debe pagar, ¿entiendes? El cómo debe estar estipulado en el contrato, el cuánto tiene que estar estipulado en el contrato. Así también, de repente puede haber situaciones como, por ejemplo, que el acreedor no se haga encontrar. Yo ya me fui 10 veces para pagarle a Blanca en su casa y nunca le encuentro. Entonces, ¿qué solución yo le puedo dar a eso? Para que yo no caiga en mora, es decir, en retardo del incumplimiento. Cuando yo no le pago en tiempo y en forma como está en el contrato, el acreedor me puede demandar por mora. Es decir, la mora significa entregar lo que vos debes, pero en forma tardía. Es decir, ya sobrepasaste tu plazo, tu tiempo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para que eso no ocurra? Me voy en una escribanía, ¿verdad? En una escribanía y deposito el dinero a nombre de Blanca Mendoza. Entonces, el escribano toma nota, redacta un acta y entonces queda como constancia de que yo deposité la suma de 500.000 guaraníes a favor de la señorita Blanca Mendoza con cédula de identidad número tal, y yo me libero. ¿Por qué? Porque si yo no me fui 10 veces ya en su casa y nunca está la señorita Blanca Mendoza, entonces tengo que hacer algo para que yo no caiga en mora, porque si no, la señorita Blanca Mendoza me puede demandar. Entonces, se hace lo que se conoce en el mundo del derecho con el nombre de pago por consignación, ¿verdad? En Roma esta figura existía. ¿Y cómo hacían los romanos valga la redundancia, ¿verdad? En Roma? Ellos se iban hasta una escribanía que se llamaba en ese entonces los tabularis. Los tabularis eran los escribanos, los que manejaban la tabla, y ellos escribían sobre tablas. No había todavía en esa época el famoso papel. Entonces, ¿cómo escribían los romanos? Sobre tablas. Entonces, de ahí viene el nombre de que los escribanos, que vienen de escribir, lo hacían sobre tablas. De ahí que ellos se les conocía a ellos con el nombre de tabulares. Otra forma también que es de pleno derecho de distinguirse la obligación es la novación. Su nombre lo dice todo, novación, significa obligación nueva. Y se produce esa obligación nueva o esa extinción cuando nace una obligación nueva después de anular una obligación vieja. De tal modo que esa obligación vieja, o podemos decir también la primera obligación, queda extinguida y es sustituida o es cambiada por la nueva obligación. Se necesita, en primer lugar, que esté de acuerdo
el sujeto activo y el sujeto pasivo, es decir, tanto el acreedor como el deudor. Se necesita que cambie algún elemento de la obligación vieja para ser sustituida por la obligación nueva. Y les voy a dar un ejemplo. Si yo, yo soy cliente de banco, no sé, BASA, banco, digamos, el banco de cartas, que es, o vamos a decir Banco Itaú, y después se va a la quiebra Banco Itaú. Entonces, ¿qué pasa con todos sus clientes que están debiendo al banco? El banco le vende esa cartera, se le llama cartera de clientes, le vende a otro banco para poder subsistir esa venta, y el banco nuevo es el que va a encargarse de cobrar, ¿verdad? De cobrar las deudas anteriores. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Se cambia la persona jurídica del acreedor. Ya no es Banco Itaú, ¿verdad? Puede ser Banco Continental, Banco Regional, Banco Atlas, etcétera, etcétera. Pueden ser los nuevos acreedores. Entonces, cuando eso sucede, cuando hay una cesión de crédito o una cesión de deuda, es decir, se cambia la figura o la persona del deudor o del acreedor, entonces es lo que ocurre, lo que conocemos en el mundo jurídico con el nombre de novación. La novación es una forma de extinguir una obligación vieja por el nacimiento de una obligación nueva, en donde uno de los elementos, en este caso que yo les cuento, son los sujetos, se cambia. Para ello tiene que darse el consentimiento del sujeto activo y del sujeto pasivo viejo, es decir, del sujeto activo y pasivo anteriores. ¿Entienden? Entonces, y eso se hacía a través de un acto formal, solemne, verbal, delante del magistrado. Esta cesión de crédito o cesión de deuda se hacía en forma verbal, oral, como les dije, en voz alta, solemnemente, con la presencia del magistrado, los testigos, el libripens, el portabalanza y la pesada del cobre. Entonces, este acto se llamaba stipulatio, que era una forma de ceder o de traspasar derechos de una persona a otra persona. En este caso, por ejemplo, el que yo les dije, el ejemplo es cuando un banco va a la quiebra, entonces ¿qué hace? Cede, entrega, vende toda su cartera de clientes, que son los deudores, a otro banco. ¿Y qué pasa en ese caso? Se cambia la figura del acreedor. Ya no va a ser el banco que entró en quiebra, sino va a ser el banco nuevo. ¿Entienden? Entonces, esa es la figura conocida en el mundo del derecho como novación. Otras maneras también muy importantes de extinguir la obligación es la confusión, el mutuo consentimiento y la pérdida de la cosa debida. La confusión viene a ser cuando se confunden en una misma persona la condición de acreedor y deudor. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, yo soy deudora de La Misionera Sociedad Anónima. Compré varios muebles y estoy debiéndole a La Misionera. ¿Qué pasa? Muere el dueño de La Misionera y me deja a mí como heredera. Es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, yo no puedo ser dueña de La Misionera y al mismo tiempo deudora de La Misionera. Es decir, yo soy la dueña, que sería en ese caso la acreedora, es decir, la que tiene que exigir el cumplimiento de la obligación, y al mismo tiempo soy deudora porque le debo más de 20 millones de guaraníes por muebles. Entonces, cuando ocurre eso, cuando se superpone en una misma persona la condición de sujeto activo y sujeto pasivo en una misma persona, hay un principio de derecho civil que dice que nadie puede ser acreedora y deudora de sí mismo al mismo tiempo. Entonces, si eso ocurre, se extingue la obligación. Otra forma también es el mutuo disentimiento, es decir, de pleno derecho las partes dicen mutuamente
renunciamos a la obligación. Es decir, ambas partes dicen, bueno, yo ya no quiero que vos me pagues, y la otra dice, bueno, ya no te pago. Entonces hay un mutuo disentimiento. Otra forma también es cuando la cosa que yo tengo que entregar o dar se pierde, se rompe, se quema, se destruye la cosa. Entonces, se pierde en el sentido que no es que no se encuentra, sino la palabra pérdida en este caso es con respecto a una destrucción, se quemó, ya no existe, etcétera. Realmente se perdió lo que yo tenía que entregar. Entonces, y también no hay dolo de parte del deudor, es decir, no hay intención de dañarle al acreedor. Entonces, si se evidencia eso, si uno puede probar que no existió ese dolo del deudor, de que no quiere pagarle, no quiere cumplir con la obligación y le mata a un caballo que yo tenía que entregar, ¿verdad? O rompe todo una pintura que yo tenía que entregar, o quema una ropa, que yo soy modista y tenía que entregar una ropa. Entonces, pero no ocurrió tales circunstancias. Por lo tanto, entonces, si eso se demuestra, si no hubo dolo, entonces queda extinguida la obligación por pérdida de la cosa debida. También se extingue la obligación en Roma por la muerte y la capitis diminutio. La muerte de uno de los sujetos, ya sea el sujeto activo o el sujeto pasivo, el acreedor o el deudor, si fallece uno de los dos o ambos, entonces se extingue la obligación. Y también en Roma se extinguía cualquier tipo de obligaciones cuando los sujetos activo y pasivo caían en lo que se conoce con el nombre de capitis diminutio. ¿Se acuerdan que era perder un estatus en Roma? Si yo perdía el estatus de ser libre, era una capitis diminutio máxima. Si yo perdía el estatus de ser ciudadano romano, entonces se producía una capitis diminutio media. Y si yo perdía el estatus de ser padre de familia o pater familias, entonces lo que se producía era una capitis diminutio mínima. ¿Entienden? Entonces, la capitis diminutio en cualquiera de esos grados, máxima, media o mínima, producía la extinción de las obligaciones. Muy bien, entonces hasta acá es la extinción de pleno derecho. Ahora veremos la otra forma de extinción de las obligaciones, que es mediante la presentación de excepciones. ¿Qué quiere decir eso? Que el deudor cumple con lo pactado, pero para que se muera la obligación, el deudor tiene que pedir un documento o a través de un acto delante del magistrado, tiene que pedir que el magistrado y el acreedor entreguen una excepción. O sea, tenemos que pedir procesalmente en Roma al magistrado que a través de un dictamen, ¿verdad?, a un edicto de los magistrados, entonces se produzca la declaración de extinción de la obligación. Entonces, ¿cuáles son esas maneras? ¿Cuáles son esas maneras que solamente a través de la solicitud ante el magistrado, de que él declare a través de un documento la extinción de una obligación, son la compensación? ¿Qué significa compensación? Ocurre la compensatio o compentatio, como se decía en latín, o compensación en español, cuando el deudor opone a su acreedor un crédito que tiene este, de tal modo que también el deudor sea acreedor de aquel. Que les voy a decir con un ejemplo. Yo le debo al compañero Víctor 1.000.000 de guaraníes, pero Víctor me debe a mí, Lidia, 500.000 guaraníes. Entonces, yo soy deudora de Víctor y Víctor es deudor de Lidia. Yo soy acreedora de Víctor y Víctor también es acreedor de Lidia. Entonces, cada uno de los sujetos somos deudor y acreedor al mismo tiempo del otro.
Entonces, ¿qué pasa? Ahí podemos extinguir la obligación a través de un instituto que se llama compensación. ¿Cómo compensamos? Por la suma más baja. En este caso, entonces, en el ejemplo que yo les estoy dando, si yo le debo 1.000.000 y él me debe 500.000, entonces compensamos por el 500.000 guaraníes. Y queda extinguida la obligación por la suma de 500.000 guaraníes. Subsiste la obligación por la suma de 500.000 guaraníes. Pero eso significa compensar. Se hace que yo te debo a vos, que vos me debes a mí, y se compensa esa deuda por la suma menor, Si yo te debo 100.000 y vos me debes 50.000, entonces la deuda se compensó por 50.000 guaraníes. Va a quedar un remanente, va a quedar un saldo, pero esa ya es una nueva obligación. ¿Entienden? Entonces, eso significa compensación. Si uno realiza una compensación, entonces, ¿qué pasa? El deudor tiene que pedirle al magistrado que dicte, que formule o que redacte un edicto en donde declara extinguida a través de la excepción de extinción de una obligación. Y el magistrado declara extinguida la obligación cuando se hace por compensación. También cuando los sujetos que están vinculados a una obligación realizan concesiones recíprocas. ¿Qué quiere decir? Tira y afloje en un sentido común de la palabra, no en un término jurídico. El término jurídico sería una transacción. Cuando realizamos transacciones, son las meras negociaciones que realizamos. Es decir, ¿qué yo te voy a dar a vos? ¿Qué voy a renunciar? ¿Qué vos me vas a dar a mí? ¿Y qué vos vas a renunciar? Entonces sería como un tira y afloje entre el sujeto activo, acreedor, y el sujeto pasivo, deudor. Entonces, de esa manera, si uno realiza una transacción y quiere que se extinga la obligación, lo que tenemos que hacer es solicitarle al magistrado que dicte o que redacte un edicto y a través de su edicto declare extinguida la obligación por excepción. Entonces ya tenemos, cuando realizamos una compensación, se tiene que declarar por resolución del magistrado. Cuando realizamos una transacción, se tiene que declarar extinguida por una resolución del magistrado. También otra forma de extinguir la obligación es el pacto de no pedir. En latín, pactum de non petendo significa el pacto de no pedir. Es lo que comúnmente se conoce en la vida cotidiana como la condonación de una deuda. Eso quiere decir que el acreedor perdona la deuda al deudor. Eso ocurre mucho, por ejemplo, cuando el Estado, acá en Paraguay, el Estado paraguayo le da préstamos a los agricultores y después los agricultores presentan notas, etcétera, etcétera, porque no pueden pagar, porque hay mucha lluvia, porque hay mucha sequía, porque hay mucha granizada, porque hay mucho viento, etcétera, y los cultivos se destruyen. Entonces, ¿qué hace el Estado paraguayo? Condona la deuda, perdona la deuda. En Roma, pactum de non petendo. Era un pacto a través del cual el acreedor se compromete a no pedir, a no intimidar, a no notificar, a no insistir con el deudor para el pago o para el cumplimiento de la obligación. No exige el acreedor al deudor el cumplimiento de la obligación. ¿Cómo se declara extinguida la obligación? A través de un dictamen del magistrado y por medio de ese dictamen establece la extinción de la obligación. Otra forma también de extinguirse una obligación es cuando transcurre un tiempo determinado en la ley y el acreedor no pide o no solicita o no intima o no notifica al deudor
Oñe molentejula acreedor, y pasó el tiempo, pasó el tiempo, pasó el tiempo, y llega un momento en que la misma ley dice, cuando el acreedor no exige el cumplimiento de una obligación y no intima, no notifica, no reclama, no hay evidencias de un reclamo fehaciente, de una intimación, de una notificación, entonces eso se llama prescripción liberatoria. Entonces, la prescripción es la extinción de una obligación por el transcurso del tiempo establecido en la ley y la inactividad del sujeto activo que es el acreedor. ¿Entiendes? Entonces, ¿cuándo se prescribe? Cuando el acreedor no exige, no notifica, no intima al pago al deudor. Y va pasando el tiempo, y es el caso, por ejemplo, del pagaré. El pagaré tiene una prescripción liberatoria de 4 años. Si en 4 años el acreedor no pidió, no notificó, no intimó, no exigió, nunca notificó, etcétera, etcétera, entonces puede prescribir el pagaré. El pagaré prescribe según la ley en 4 años. Ahora, si dentro de ese tiempo el acreedor notificó, intimó, pidió, reclamó, entonces, y él tiene prueba de eso, entonces no procede la prescripción. La prescripción tiene que ser un tiempo sin haberse intimado, reclamado, exigido por parte del acreedor. Si eso sucede, si se exige, si se notifica, entonces eso corta la prescripción y no corre el plazo de la prescripción. Pero eso lo van a estudiar mejor en el tercer año cuando estudien el derecho de las obligaciones como materia. En Roma también se conoció una forma de prescriptio longi temporis, que significa prescripción de largo tiempo. Y era, por ejemplo, cuando pasaban 30 años y nadie reclamaba, por ejemplo, la titularidad de un predio, un documento, etc. Entonces, eso también se conoció en Roma. Hoy día no es tanto así. Hoy día la ley misma establece los plazos para ser tenidos en cuenta. Por ejemplo, el pagaré a los 4 años, las acciones públicas vencen en 1 año, etcétera, etcétera. Entonces, eso es totalmente diferente que en Roma, por ejemplo. En Roma había una prescripción de longi temporis o de longi data, que era aquella que daba de 30 años para poder prescribir, digamos, la tenencia o la propiedad, la posesión, perdón, de un inmueble que quiere pasar a manos de ese poseedor. ¿Entienden? Y bueno, entonces repasando rápidamente, vamos a ver que en Roma existieron 2 formas de extinción de las obligaciones. Una era la extinción de pleno derecho, entre ellas estudiamos la solutio per es et libram, o solución a través de la pesada del cobre y del portabalanza y de la libra. La acceptilatio, que tiene mucha analogía con la solutio per es et libram. El pago, que es la forma más común de cumplir con la obligación que tiene que hacer el deudor al acreedor, generalmente en el domicilio del deudor, o si uno pacta en el domicilio del acreedor, también en el domicilio del acreedor. Uno puede realizar un pago por consignación para no caer en mora, es decir, depositar el dinero en una escribanía. En Roma, en los tabularis, que eran las escribanías de aquella época. Se paga en el lugar donde está estipulado en el contrato, la cantidad que está estipulada en el contrato, cuánto, la cantidad, dónde, en el lugar estipulado, y también no olvidar nunca que uno puede realizar el famoso instituto llamado pago por consignación. La novación es el nacimiento de una obligación nueva por la extinción de una obligación vieja. Se necesita la autorización del sujeto activo y del sujeto pasivo. Y generalmente ocurre cuando se cambia un elemento de la obligación. Y el más común es cuando se cambia el sujeto. Entonces, cuando se cambia el acreedor,
hay una cesión de créditos. Nace una obligación nueva y muere la anterior. Cuando se cambia el deudor, entonces, ¿qué pasa? Hay una cesión de deuda. Nace una obligación nueva con un nuevo deudor y muere la obligación anterior o también la llamada obligación vieja. Otras maneras de distinguir la obligación, la confusión, cuando se superpone en una misma persona la calidad de deudor y acreedor. Y hay un principio que dice que nadie puede ser deudor de sí mismo al mismo tiempo, entonces se extingue la obligación. El mutuo disenso es cuando ambos sujetos, deudor y acreedor, desisten de cobrarse o de que perdure la obligación. Entonces ellos mismos renuncian a la obligación, tanto el deudor como el acreedor. La pérdida significa la destrucción de la cosa que uno debe. Entonces, si se pierde, si se destruye, si se quema, etcétera, se extingue la obligación, siempre y cuando no sea por culpa del deudor. La muerte y la capitis diminutio. Muere uno de los sujetos del vínculo y se extingue la obligación. Y la capitis diminutio es perder uno de los estatus en Roma. El status libertatis, entonces se produce la capitis diminutio máxima, se extingue la obligación. El estatus de ciudadanía, se produce una capitis diminutio media, se extingue la obligación. Y el estatus familia, se produce una capitis diminutio mínima y también se extingue la obligación. Y después, y por último, las obligaciones que se extinguen a través de un documento del magistrado que es una excepción dictada en respuesta a la petición del deudor. Entonces es el magistrado quien declara extinguida la obligación. Y tenemos la compensación cuando uno es deudor y acreedor de la otra persona al mismo tiempo. Se compensa por la suma mínima y queda un remanente, pero eso ya es una nueva obligación. La transacción son concesiones recíprocas, que yo te doy, que vos me das, a qué yo renuncio, a qué vos renuncias. Entonces sería como una transacción, concesiones recíprocas. Y también el pacto de no reclamar o de no pedir, que es la condonación de la deuda. Es cuando el acreedor perdona al deudor el cumplimiento de la obligación. ¿Entiendes? Entonces se perdona eso. Y por último, la prescripción liberatoria, que es una manera de extinguir la obligación por el transcurso del tiempo que establece la misma ley y la inactividad del sujeto acreedor. Es decir, el acreedor no intima, no solicita, no pide, no reclama, no protesta durante el tiempo que dice la ley. Y entonces, ¿qué pasa con el deudor? El deudor se libera de la obligación. ¿Por qué? Porque hay una inactividad de la parte que debe reclamar, que es el sujeto activo, que es el acreedor. En Roma existía una manera así un poquito extensa de producirse la prescripción en materia de inmuebles, que es la prescriptio longi temporis, que se necesitaba que pase 30 años para que se produzca la extinción de la obligación. Eso ya no existe hoy día. Eso ya no existe hoy día. Hoy día lo que nosotros tenemos que hacer, tomar el Código Civil, leer cuánto es el plazo de cada forma, de cada naturaleza de obligación. Y bueno, al cumplirse ese plazo, entonces prescribe liberando al deudor de cumplir con la obligación. Por eso se llama prescripción liberatoria de la obligación. Muy bien, entonces con eso damos por terminado el repaso. Prácticamente nuevamente una retroalimentación de lo que es la unidad 20, que es de extinción de las obligaciones. Una vez que nosotros hemos llegado a la unidad 20, ya se deja de lado lo que es el capítulo de las obligaciones, que nos llevó casi todos estos jueves desde el inicio de la clase de romano. Es decir, empezamos con obligación, con su clasificación, las fuentes de las obligaciones, los efectos de las obligaciones, las garantías de las obligaciones, la extinción de las obligaciones.
Muy bien, entonces cerramos este capítulo, cerramos el capítulo de las obligaciones y vamos a entrar en otra institución muy importante que forma parte del libro quinto del Código Civil paraguayo. Es decir, en el libro número 5 del Código Civil está este tema de las sucesiones o del derecho sucesorio. Muy bien, voy a dejar de compartir este PowerPoint de obligaciones, es decir, de extinción de las obligaciones, y bueno, y vayamos a lo que es el derecho sucesorio. Vamos a ver si podemos ver. Vamos a ver, es muy pequeñito, esto es muy pequeñito, esto no es. Bueno, acá. Veremos. Chicos, ¿ustedes pueden ver ahí? No, profe. No, No ven. no, no. Otra vez. Bueno, entonces vamos a compartir de vuelta. A compartir de vuelta. ¿Ahí? Ahora sí, profe. Ahí se fue otra. Bueno, hasta. ¿Ven? ¿O no otra vez? No, profe. Se fue otra vez la figura. Sí, se Qué bárbaro. Bueno, entremos otra vez. Vamos a irnos nuevamente acá. ¿Y ahí? Ahora sí. Bueno. Bueno, ustedes tienen que olvidarse ya de lo que es la obligación, ¿verdad? Entonces, yo creo, chicos, que todo lo que corresponde al derecho de las obligaciones tenemos que estudiar para el examen parcial. ¿Qué es la obligación? Su clasificación, sus fuentes, las fuentes de las obligaciones, también los efectos de las obligaciones y también las garantías de las obligaciones y también la extinción de las obligaciones. Yo creo que estas 5 unidades que hemos desarrollado de derecho de las obligaciones es lo que ustedes tienen o lo que van a estudiar para el examen parcial. Repito, todo lo que corresponde a obligaciones, desde derecho sucesorio para adelante, hacia adelante, entonces es contenido de estudio para el examen final. Y como les dije, el examen final comienza en 13 de enero. Nosotros tenemos clase hasta el 22 de diciembre. Entonces, prácticamente unos días antes de Navidad terminamos y en Navidad, Año Nuevo, Reyes, hay descanso para los profesores, los alumnos, y el 13 de enero, comienzan los exámenes finales, ¿entienden? Bueno, entonces, dejando de lado todo lo que es el derecho y las obligaciones, vamos a entrar en una parte muy crucial, muy importante, como les dije, que forma parte del libro quinto. Todo este contenido de antecedentes que se tuvo en Roma, sobre el derecho sucesorio, está estipulado o está escrito en el libro 5 del Código Civil paraguayo, que es la ley 1183/85. Entonces, todo lo que se refiere al derecho de sucesiones, que es una materia que ustedes van a desarrollar en el quinto curso de la carrera, y ahí van a decir qué importante fue la base que tuvimos que tener con la profe Lidia en romano, ¿verdad? Yo entiendo que es un poco, sería como que un poco pesado para muchos alumnos derecho romano, pero tengan en cuenta que cuando estamos desarrollando o estamos escribiendo o redactando los escritos judiciales en el ejercicio de la profesión del derecho, muchas instituciones, muchas figuras
de Roma y frases en latín, nosotros vamos a tener que usar. Habeas corpus, habeas data, son alocuciones en latín. Y muchas otras alocuciones que los profesionales del usucapión, hasta hoy día persiste el derecho de la usucapión, y eso se originó en Roma, la usucapio. Entonces, en el ejercicio de la profesión, en el día a día, cuando estamos ejercitándonos o realizando, por ejemplo, tareas dentro de la profesión jurídica, cumpliendo con los clientes, entonces vamos a tener que usar figuras del derecho romano. A eso me refiero. Entonces, tenemos que entender, tenemos que tener esa base sólida de lo que es romano, porque alguna vez vamos a utilizar. Quien más, quien menos, los colegas siempre están utilizando esas frases en latín. Bueno, ¿qué es lo que significa sucesión? Yo siempre entro en esta gama de unidades, porque tenemos como 5 unidades nuevamente del derecho sucesorio, diciendo que sucesión significa cambiarse de lugar. Entonces, cuando yo hablo de sucesión, significa que alguien entra a tomar el lugar de otra persona. Eso significa sucesión. Entonces, si yo les pregunto a ustedes en el examen, chicos, ¿qué significa sucesión? Entonces, ustedes me tienen que decir, sucesión significa entrar a tomar parte del lugar de otra persona. O pueden decir, entrar a reemplazar a otra persona en sus derechos y obligaciones. Entonces, eso significa sucesión. Entonces, el cambio de titular en relaciones jurídicas que se transmiten o que pasan de una persona a otra persona o personas por causa de muerte o acto entre vivos, significa sucesión. Cuando se cambia el titular, ya sea por causa de que ha muerto una persona y pasa a sus herederos, o ya sea por actos entre vivos. En este caso, por ejemplo, la compra-venta es una sucesión, pero es una sucesión entre vivos. Yo le vendo una casa a otra persona y ella entra a tener la propiedad y la facultad de derechos y obligaciones sobre esa casa. Y lo que ella tiene que hacer es entregarme una suma en dinero. Entonces ahí hay un cambio del titular, ¿verdad? En un conjunto de relaciones jurídicas que se transmiten de una persona a otra persona. Esa transmisión puede hacerse cuando muere una persona o por acto entre vivos. Entonces, entre vivos es cuando se produce el intercambio de servicios o de bienes, ¿verdad? El intercambio de servicios o de bienes. Yo le vendo a una persona algo y él me compra. Y mortis causa es cuando muere una persona, ¿y qué pasa con los bienes de esa persona? ¿A quién se le queda? ¿A quién se le queda? ¿Cuál es el orden de importancia de los herederos? ¿Quiénes heredan primero? ¿Quiénes heredan segundo? ¿Quiénes heredan tercero? Y así sucesivamente. ¿Entienden? Entonces, ¿eso dónde se originó? Eso se originó en Roma. En Roma con el emperador Justiniano se dio el punto de partida para tener en cuenta el vínculo consanguíneo para dejar los bienes a los parientes. Es decir, antes del emperador Justiniano, recuerden que Justiniano fue uno de los últimos emperadores de Roma. Él fue emperador del derecho del Imperio Romano de Oriente y fue un emperador católico que realizó muchas obras en favor de Roma y del derecho romano, y una de ellas era la sanción, ¿se acuerdan?, del Corpus Iuris Civile, que fue él quien recopiló toda una serie de libros de derecho dispersos, y él lo que hizo fue recopilar en un solo libro grande que se llamó
cuerpo del derecho civil. Y él también lo que hace es introducir en el ámbito del derecho sucesorio el vínculo consanguíneo para el grado de jerarquía de los herederos dentro del derecho sucesorio. Eso quiere decir que antes de Justiniano, el derecho romano no le interesaba que vos seas pariente de sangre para poder recibir una herencia. Entonces, antes de Justiniano, ¿cómo era en Roma? ¿Cómo era en Roma? ¿Cómo ellos distribuían los bienes que se quedaban de aquella persona que fallecía, que moría? ¿Cómo era en Roma? Justamente es lo que vamos a ir viendo ahora, a partir de ahora, ¿verdad? Entonces, en segundo lugar, nosotros tenemos que decir que en el tiempo del derecho civil, ¿se acuerdan los primeros tiempos de Roma? En la época de la monarquía, los primeros tiempos en donde los reyes romanos gobernaban. Rómulo, Remo, Numa Pompilio, Tulio Hostilio, Anco Marcio, Servio Tulio, Tarquino el Antiguo, Tarquino el Soberbio, que eran los reyes romanos. Bueno, cuando ellos gobernaban, el pater familia, el papá guazú, el jefe de la familia romana, tenía todas las amplias potestades sobre los miembros que habitaban en su casa, no importando que sean extraños, no importando que sean parientes. Lo que importaba era la autoridad emanada del pater familias. Él tenía la potestad de matarle a sus hijos, de venderle a sus hijos, de convertirlos en esclavos, de decidir por el culto, por la finanza de la familia. Es decir, era como un mini Dios dentro de la familia. Entonces, ¿qué pasa? Las personas que habitaban dentro de la casa paterna o de la casa del pater familias eran llamados agnados. ¿Se acuerdan? Era el vínculo civil, que no importaba si vos eras pariente, si vos eras la nuera, si vos eras el hijo, si vos eras el hermano, si vos eras el esclavo, vos eras agnado. Para ser agnado basta que vivas debajo del poder del pater. Entonces, antes de Justiniano, el vínculo más importante para los romanos era la agnación. ¿Eso qué quiere decir? Que eran los agnados quienes prevalecían para recibir la herencia. Para recibir la herencia. ¿Por qué digo los agnados? Porque los cognados, que eran los parientes de sangre, recién cobraron importancia después de la sanción de Justiniano de las novelas. Las novelas eran una parte del corpus iuris civile, era una parte, porque se acuerdan que el corpus iuris civile se dividía en 4 partes. Las institutas, el código o códex, las novelas y el digesto. Bueno, en las novelas de Justiniano, en la novela 118, número 118 y 127, Justiniano lo que hace es distribuir quiénes son los que van a ser llamados a recibir los bienes de la persona muerta, pero teniendo en cuenta el vínculo de sangre, ¿entienden? Pero eso recién a partir del emperador Justiniano, en el Imperio Romano de Oriente, ya cuando estaba por morir el Imperio Romano. Recuerden que la gran caída del Imperio Romano fue primeramente del Imperio Romano de Occidente, en poder de los turcos. Y luego va la pérdida de la última fracción o del ejido territorial que tenía Roma, que fue con la muerte del último emperador romano de Oriente, que fue Justiniano. Entonces, ¿qué pasa? Antes de Justiniano, la prevalencia del vínculo familiar era el de los agnados. Es decir,
Para los romanos era lo más importante tenerle en cuenta a los agnados. No importa que vos seas, por ejemplo, la nuera del pater, o el yerno del pater, o un esclavo, o varios esclavos del pater, o personas que el pater adoptó, que entraron a la familia por adopción o por adrogación, igual eran considerados agnados del pater. Entonces, eso fue antes del emperador Justiniano, en la época de la monarquía y un poco entrando también en la época de la república con el derecho honorario. Recién eso va cambiando con el emperador Justiniano, que como les dije, en su corpus iuris civile, dentro de lo que consideraba, de lo que se conocía con el nombre de novelas, específicamente la novela 118 y 127, es donde él decide que los herederos no es que le dejaba de lado a los agnados, pero le incluye a los cognados también dentro del conjunto de herederos que podían ser llamados por la ley romana para recibir la herencia. Bueno, para ser heredero, ¿o qué se necesitaba para ser heredero o ser causante? Es decir, para poder dejar una herencia o para poder recibir una herencia. Se le llamaba a la persona que dejaba una herencia, a la persona que fallecía, se le llamaba el causante. En latín, el decuius. Repito, el causante. En latín, el de dedo, de. Y después C-U-I-U-S, cuius, de cuius. El de cuius era el causante. El de cuius en latín, el causante. ¿Y quién era el causante? La persona que fallece, que deja los bienes. Entonces ese era el testador, el que deja los bienes. ¿Y cómo se llama el que debe recibir los bienes porque murió su pariente o porque murió el pater o porque yo soy agnado? Se llamaban herederos. Entonces, para ser sujetos activos y pasivos de una herencia o de una sucesión hereditaria, había ciertos requisitos. Entonces, tanto para ser decuius como para ser heredero, tanto para ser causante o para dejar herencia o para recibir herencia. Bueno, en primer lugar, ustedes saben que tiene que morir una persona. Tiene que morir una persona para ser causante o decuius. El causante debía ser una persona libre, status libertatis, jefe de familia o pater familia, sui juris. No debe ser un agnado, no debe ser un alieni juris. Ciudadano romano, no puede ser un extranjero, por ejemplo. Entonces, apto, capacidad, sui juris, ciudadano romano y por sobre todas las cosas la capacidad y que esta persona haya fallecido. Antes de fallecer, él tenía que ser libre, capaz, ciudadano romano, jefe de familia. O sea, en síntesis, tenía que tener los tres estatus. El estatus de jefe de familia, el estatus de ser ciudadano romano y el estatus de ser pater familia. ¿Sí? Libre, no esclavo. El heredero, la misma cosa. Capaz, libre, ¿verdad? Ahí debía ser ciudadano romano y apto para recibir una herencia. No necesariamente debía ser jefe de familia. A ellos no se le exigía el estatus de familia, pero sí los dos primeros estados: libertad y ciudadanía. Entonces, ¿qué pasaba cuando se producía la muerte de una persona? Había un momento en que la ley llama a los herederos. Y cuando la ley civil, el ius civile, le llamaba a los herederos porque falleció Juan Pérez, y Juan Pérez tenía todos los requisitos que recién dijimos, entonces le llama
Lidia, Blanca, Daniel, Marcos y Nelson van a ser los herederos. Pero tenían que revisar primeramente si Lidia, Blanca, Marcos, Víctor, Nelson son capaces, libres y ciudadanos. Entonces llama a recibir la herencia, la ley, el ius civili. Y ese momento en que la ley llama para recibir la herencia es lo que se llama la delación. Delación, el momento del llamado a recibir la herencia. Y si los herederos aceptan, entonces se llamaba la adición, ese momento de aceptación de la herencia. Pero después vamos a ver cuántas clases de heredero existían también en Roma, cómo se clasificaban los herederos. Bueno, la herencia que, digamos, fue llevada adelante, o la forma de sucesión hereditaria que fue llevada adelante por el derecho civil romano, se denominó hereditas. Hereditas, no hereditas, hereditas, que es el conjunto de ¿qué? De derechos y obligaciones que integraban el patrimonio del causante o la sucesión de todo el derecho que tenía el causante. Entonces, la hereditas viene a ser la herencia, ese derecho hereditario que tenía el causante, ese conjunto de bienes que tenía el causante, todo el patrimonio hereditario conformaba la hereditas. Según el derecho romano, la hereditas, el llamado a recibir era conocido con el nombre de heredero, en latín eres, cuya investidura del heredero o del eres ya venía de lo que estableció la ley de las 12 tablas. ¿Se recuerdan que fue la primera ley escrita de los romanos, que fueron escritas por el decemvirato legislativo, que eran 10 ciudadanos patricios y 2 ciudadanos plebeyos? ¿Y por qué se llamó la ley de las 12 tablas? Porque justamente fueron escritas 12 tablas o 12 digamos, nosotros hoy conoceríamos como 12 hojas. Bueno, 12 tablas en donde los romanos por primera vez pudieron establecer derechos civiles, derechos de familia, etcétera, dentro de una ley escrita que viene de la época del derecho civil. Entonces, la importancia de los llamados eres o herederos ya viene del derecho civil. Luego también eso se estableció dentro de los senados consultos y de las constituciones imperiales. ¿Recuerdan ustedes que los senados consultos eran decisiones propuestas por los senadores y se ponían a consideración del a consideración del pueblo romano y se aprobaba en los comicios? Y las constituciones imperiales eran las decisiones de los emperadores en la época del Imperio Romano. Entonces, ¿de dónde viene la importancia de los herederos? Ya no viene de la ley de las 12 tablas y también de los senados consultos y de las constituciones imperiales. ¿En qué se fundamenta la hereditas? La hereditas se fundamenta en que el heredero o el eres debía ser el continuador de la personalidad jurídica del causante. ¿Qué quiere decir eso? Yo soy el que le reemplaza al decuius en sus derechos y obligaciones y soy como si fuese la persona que continúa con la personalidad de ese causante. Continúa porque sigue al frente de todo su patrimonio y se responsabiliza por los derechos que tiene, o que tuvo, perdón, el causante, como asimismo también por las obligaciones que pudo haber adquirido ese causante. ¿Entienden? Entonces, el heredero podía exigir a los acreedores, a los deudores, perdón, que ellos paguen la deuda que tenían con el decuius. ¿Por qué? Porque era como la vivencia del mismo muerto, o sea, el mismo muerto continúa su personalidad, pero en otra persona.
Entonces, por eso se fundamenta la importancia de la hereditas, porque los herederos eran los continuadores de la personalidad jurídica del causante, tanto en sus derechos como en sus obligaciones, y podía exigir a cualquier deudor que le debía al de cuyos, ¿verdad? Le podía exigir que cumpla con su obligación. Ese heredero que quedó como heredero legítimo. ¿Por qué? Porque él tiene la continuidad de la personalidad jurídica del de cuyos o del causante. Ahora, otra forma también muy importante en Roma, otra forma muy importante en Roma de herencia fue la introducida por el pretor. El pretor, como siempre en su actividad de magistrado, lo que él pensaba siempre es, él pensaba así: nosotros no podemos someternos demasiado al derecho civil romano, es decir, al ius civile. No puede haber un sometimiento exagerado. Entonces siempre el pretor decía: yo tengo que introducir la equidad en este derecho civil. Es demasiado rígido, demasiado formal, demasiado clasista, porque era solamente para los ciudadanos romanos. Entonces, ¿qué hace el pretor? Dice: no, yo voy a introducir ciertas reformas, ciertos cambios, y también las personas que no son ciudadanos romanos van a tener derecho a recibir algo cuando muere un pariente o el paterfamilias, o él no era un agnado, pero sí tenía derecho a recibir. Entonces, ¿cómo se llamó esa herencia, pero que provenía del derecho pretoriano? Se llamó bonorum possessio, o dicho en castellano, la posesión buena. Bonorum possessio. Entonces, la posesión buena significa una forma de recibir también a aquellas personas que no eran ciudadanos romanos. ¿Por qué? Porque la hereditas era exclusivo para los ciudadanos romanos. Y así, por ejemplo, la bonorum possessio le daba la posesión de los bienes hereditarios cuando un heredero legítimo no podía recibir la herencia, o renunciaba a la herencia, o moría ese heredero antes de recibir la herencia. Entonces quedaba la bonorum possessio. Era como una forma de suplir a la hereditas en casos especiales. Uno de ellos era, por ejemplo, los cognados. Los cognados no tenían derecho a recibir la hereditas porque ellos eran descendientes de sangre. Y ya les dije al inicio de la lección que eso solo se implementó a partir del emperador Justiniano en el año 565 después de Cristo, con su corpus iuris civile, dentro de las novelas, que era una parte del corpus iuris civile, en las novelas 118 y 127. Él ahí recién mete la mano y dice: no, señores, los parientes de sangre tienen que ser herederos también. Y eso que introdujo Justiniano en el año 565 después de Cristo es lo que hoy día sigue tan campante en nuestro Código Civil paraguayo y en todas las legislaciones que tienen como base el sistema romanista. Generalmente son casi todas las legislaciones del mundo occidental. Entonces, la bonorum possessio es como una posesión buena, en donde el pretor otorgaba la posesión de la cosa o del inmueble o del objeto, ¿verdad? Para que con una futuridad o a posteriori pueda ese poseedor cambiarse al rango de propietario. ¿Entienden? Entonces era como una previa, pero era ya algo. ¿Por qué? Porque imagínense lo que es quebrar la dureza de los magistrados, perdón, de los reyes, cobrar la dureza del Senado en época de la monarquía, del rey. Pero el pretor, a partir de la época de la República, va introduciendo esos cambios
de manera lenta, pero de manera paulatina. ¿Eso qué quiere decir? Sistemáticamente, hasta que se logra la equiparación en el año 212 después de Cristo, se logra la equiparación de todas las personas que habitan la península itálica, y todos ya son considerados ciudadanos romanos. Ahí ya no había división en ciudadanos y extranjeros. Entonces ahí termina ese problema de que, no, a vos te toca la hereditas, no, a vos te toca la bonorum possessio. ¿Entienden? Bueno, existían varias clases de bonorum possessio. Una de ellas era la conocida con el nombre de cum re. Cum re. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué significaba cum re? Con la cosa. Cum es con y re significa cosa. Entonces, la bonorum possessio cum re significa que el pretor, ¿verdad?, le daba la posesión de la cosa o del inmueble a un heredero cuando no existía un heredero civil. Cuando no existía un heredero civil, no había un heredero agnado. Entonces le daba una posesión ante la no existencia del heredero legítimo o civil o agnado. ¿Sí? Bueno, después está la bonorum possessio sin la cosa o sin el re. Le daba la posesión de la cosa al heredero pretoriano, pero le decía luego, es provisorio. Si aparece un heredero legítimo, chao Pinela, le vas a comer, es decir, te puedes sacar. Entonces lo que le daba el pretor era una posesión provisoria, antes de que apareciera el heredero civil. A menos que el legítimo propietario de esa herencia nunca aparezca, nunca reclame y se produzca lo que se llama la prescriptio longi temporis. Es decir, el heredero pretoriano sin el re tenía la cosa, estaba en el inmueble por mucho tiempo, jamás apareció el heredero civil. Entonces se produce el tiempo de 10 años para la usucapión corta y de 20 años para la usucapión larga. Entonces se produce la adquisición de la propiedad por medio de la usucapión, es decir, a través de la usucapión. ¿Se dan cuenta cómo entonces el pretor era tan, digamos, inteligente que él decía, no, ¿por qué la gente se va a quedar? Hay que luchar. Entonces él crea lo que se denomina en Roma como la herencia del derecho pretoriano. La herencia del derecho pretoriano se llama bonorum possessio. Y acá estamos estudiando la bonorum possessio con la cosa y la bonorum possessio sin la cosa, o llamado también sine re. Otra forma también de dividir o de clasificar a la bonorum possessio era cuando el pretor escribía en las tablas la decisión que él tomaba. Y eso podía ser transmitido por testamento. Entonces, cuando el pretor daba la posesión a través de los edictos del pretor, escribían las tablas. Entonces, por eso se llamaba en esa época la bonorum possessio secundum tabulas, con la tabla significa. Ahora, si no escribía en la tabla su decisión, se llamaba bonorum possessio sin la tabla o sine tabulas. Entonces, la bonorum possessio con la tabla es cuando el decuius o el causante deja un escrito y eso se llama testamento. Cuando no se deja testamento, entonces la ley llama, la ley llama. Hoy por hoy, en el siglo XXI, muy pocas personas dejan testamento, muy pocas personas. Lo que más ocurre en la habitualidad es la sucesión la sucesión intestada, que es aquella que la ley misma llama a los herederos para recibir los bienes hereditarios. Y otra forma también de recibir la herencia es la herencia forzosa o bonorum possessio contra tabulas. Este operaba como una defensa que daba el pretor a favor de quienes, de aquellos herederos
que hubieran sido omitidos o desheredados, pero sin una justa causa por el testador. ¿Entiende? Entonces, ¿qué pasa? Yo le desheredé a fulano de tal, pero no tenía una causa debidamente justificable. Entonces, ¿qué hace el pretor? Bueno, vamos a entregarle la posesión de la cosa y vamos a darle una posesión contra la decisión del testamento, en donde le declara, digamos, como un mal heredero, o le declara heredero malo, como le decían, ¿verdad? O le omiten, o le desheredan, le sacan de la herencia, como hoy podemos decir, le deja de lado, le ningunea, que sería otro término, le deja de lado. Entonces, ¿qué pasa? Las personas acudían al pretor y decían, bueno, en contra de lo que dice el testamento, nosotros igual vamos a darte a vos la posesión de ese bien hereditario. ¿Entiendes? Hasta que se dilucide la cuestión. Entonces, no preguntaba el antecedente. Él daba el remedio directamente. Después se produce la investigación. Si corresponde o no corresponde. Si no corresponde, vuelve a sacarle. La honorum possessio, le vuelve a sacar. Muy bien, entonces, cum re, sine re, tenemos acá, en el anterior, ¿verdad? Tenemos acá, tenemos el cum re, la sine re, la secundum tabulas, la sine tabulas y la contra tabulas. ¿Sí? Con la tabla, sin la tabla y en contra de la tabla, significaría esto. ¿Sí? Bueno, y la protección procesal, que es cómo se podía proteger los derechos hereditarios. Bueno, una de las acciones que tenían los herederos legítimos, hablo siempre de heredero legítimo cuando eran aquellos herederos que tenían el vínculo agnaticio. Recuerden que yo dije hoy al inicio que en las primeras épocas de Roma lo más importante era el vínculo agnaticio, eran los agnados, los primeros en ser considerados por la ley romana para que ellos sean los herederos, y los cognados recién a partir de Justiniano. Entonces, ¿qué acción tenía los herederos legítimos? La acción reivindicatoria. ¿Qué significa reivindicar? Perseguir los bienes hereditarios a como dé lugar y contra la detención de cualquier persona, es decir, cualquier otra persona, tercera persona, que detentaba significa que tenía en su poder los bienes hereditarios y que era injusto o ilegítimo esa detentación. Entonces los herederos legítimos o agnados podían interponer la acción reivindicatoria. Reivindicar significa devolver, significa volver a ser. Entonces, perseguir contra terceras personas, ipso iure, como decimos, de acuerdo a derecho, la acción reivindicatoria. También otra acción que tenían los herederos era la acción de petición de herencia. En latín es actio petitio hereditatis. Y el heredero pretoriano, o sea, aquellos que tenían o se les otorgaba la posesión de una herencia, tenían un interdicto que se llamaba interdicto especial o interdicto quorum bonorum, interdicto quorum bonorum, es decir, el interdicto de la bondad. Y todas estas acciones, tanto la acción reivindicatoria como la acción de petición de herencia, se pide una herencia cuando el heredero es omitido, cuando el heredero legítimo es preterido, se le olvidó, no se olvidó o se le omitió. Entonces hay una actio petitio hereditatis. Y por último también las acciones para la herencia pretoriana o bonorum possessio
eran los interdictos de recobrar la cosa. Interdictos quorum bonorum, de recobrar la cosa. Interdicto bueno de recobrar la cosa. Y eran las formas procesales de poder defender contra viento y marea. En el derecho civil, si yo les pregunto, tienen dos: la acción reivindicatoria y la acción de petición de herencia. Y en el derecho pretoriano tienen el interdicto quorum bonorum, que son vías o caminos de un amparo, de una protección procesal para defender los derechos hereditarios. Y por último, entonces, entender que teníamos la acción de petición de herencia y los herederos legítimos y el interdicto quorum bonorum, que era un interdicto. ¿Recuerdan ustedes? Los interdictos eran formas de perseguir la posesión de las personas. El interdicto de recobrar la posesión, de retener la posesión, de no hacer ninguna obra nueva, etc. Entonces, esos mismos interdictos tenían los herederos que recibieron la bonorum possessio, es decir, la posesión de los bienes hereditarios. ¿Y qué ellos tenían que hacer? Y tenían que solicitarle al pretor la interposición de un interdicto para poder recobrar la posesión de los bienes hereditarios, para poder recobrar la posesión de los bienes hereditarios. Y la acción de petición de herencia correspondía a los herederos legítimos o agnados, cuando se les olvidaba, se les pretería o se les sacaba también una herencia o un objeto hereditario de la herencia, y ellos eran, digamos, herederos legítimos demostrados en la sucesión. Entonces, ellos tenían dos vías: o la vía de la acción reivindicatoria o la vía de la acción de petición de herencia. Y los herederos pretorianos que tenían la bonorum possessio tenían el interdicto quorum bonorum. Entonces eran las, digamos, acciones procesales que tenían los herederos para reclamar o la herencia del derecho civil o para reclamar la herencia del derecho pretoriano, que era considerado o llamado bonorum possessio, es decir, la posesión buena que entregaba el pretor. Muy bien, con esto entonces finiquitamos lo que es la, digamos, la presentación de los slides de derecho romano. Hicimos una recapitulación primeramente de cómo se extinguían las obligaciones, que era la unidad 20, y hoy impulsamos ya lo que es el derecho sucesorio. Ustedes tienen que saber que todo lo que se originó en Roma perdura hasta nuestros días, al menos con respecto a las novelas 118 y 127 que ya estableció el emperador Justiniano en el 567 después de Cristo, y eso dura hasta hoy. Y eso está en todos los códigos civiles del mundo occidental. Por eso es muy importante entender un poco cómo era la base o cómo fue la sucesión romana, para entender también lo que es la sucesión hoy día en el Código Civil. Que ustedes, cuando estén en el quinto curso, en el cuarto año van a dar la primera parte de sucesiones y en el quinto año terminan con la segunda parte de sucesiones, y es muy interesante la materia, es muy interesante, y van a ir recordando mucho lo que es derecho romano, porque todo tiene su base en el derecho romano. Bueno, gente, ¿hay alguna pregunta, alguna consulta? Yo tengo una pregunta, profe. Adelante. Permiso. Referente a cómo el emperador Justiniano hizo sobre que le empezó a dar, o sea, que existían los parientes también que tipo no eran tus hijos, también podrían heredar así tus cosas, ¿verdad? Y eso vamos a dar en la siguiente lección, el próximo jueves, cuando hablamos de la sucesión establecida por la ley romana. La ley romana en la
en la primera época monárquica y casi parte de la república y comienzos del imperio, era basado en el vínculo agnaticio. O sea, nada más que aquellas personas, ustedes tienen que hacer memoria, y qué era la agnación. Unidad 5, derecho romano 1. ¿Qué era la agnación? Era el vínculo establecido entre las personas que vivían bajo el poder del pater familia, independientemente si era pariente o no. Todos aquellos que vivían bajo el yugo del pater familia eran considerados agnados. Entonces, la ley romana civil, el derecho civil romano, estricto, formal, el ius civile decía, solamente tienen derecho los agnados. ¿Por qué? Porque eran los que vivían bajo el poder del pater, en la misma casa que el pater. Llámese agnado al hijo, a la nuera, a la hija, al yerno, a los esclavos, a los adoptados, a los abrogados, a los sirvientes. Todos los que estaban bajo el poder y el yugo del pater familia en una familia romana eran agnados. Y ellos eran los únicos que podían recibir la herencia. ¿Qué hizo el pretor? Intentó, así tipo que de tripas corazón, minimizar un poco el efecto duro del derecho civil y le da la posesión de la cosa. La posesión, no le da la titularidad como en la hereditas. Por eso había dos clases de herencia. La estipulada por el derecho civil, la hereditas, y la estipulada por el derecho pretoriano, la bonorum possessio. Pero cuando eso cambia radicalmente, 180 grados, cuando en las novelas 118 y 127, vamos otra vez a rememorar un poco Romano 1, ¿y qué eran las novelas? Las novelas fueron una parte del Corpus Iuris Civile. El Corpus Iuris Civile fue la gran obra maestra del emperador Justiniano. El Corpus Iuris Civile estaba dividida en varias partes, para no, digamos, hacer una obra así muy genérica en donde él mezclaba todo. Entonces, en la parte de las novelas, él enumeraba, él le daba un número. Las novelas, el digesto, las institutas y el códex o código, eran las cuatro partes del Corpus Iuris Civile. Y en las novelas, específicamente en aquellas números 118 y 127, habló Justiniano del cambio. Y como fue emperador de Roma, y ustedes saben el poder que tenía el emperador en aquella época, poderes de vida, de muerte, eran los magistrados, ellos decidían sobre la ley, sobre la vida, sobre la muerte, sobre los terrenos, sobre el reparto de tierra, o sea, era la autoridad máxima, él podía disponer, y a través de una constitución imperial inserta las novelas 118 y 127 y determina otro régimen para el llamado a recibir la herencia. Y ahí entran los parientes. Y hoy día sabemos que es el cónyuge superstite, los parientes en línea descendente, línea recta descendente, o sea, tu esposa que sobrevive si muere el marido, tu esposo que sobrevive si muere la esposa, 50%, y 50% los hijos. Por eso decimos los parientes en línea recta, en grado descendente, y afín es el cónyuge, que es un pariente afín. El vínculo es la afinidad. Ahora, el vínculo consanguíneo es en línea recta descendente. Los hijos. No hay hijos, línea recta ascendente, los padres. No hay hijos, no hay padres, pero sí el cónyuge, entonces va a compartir con línea recta lateral, colateral. ¿Quiénes son? Los hermanos. No, muere un hermano y es heredero, los hijos del hermano van a recibir. El hermano, le corresponde al hermano, pero había sido el hermano de Cuyo ya murió.
Entonces, ¿a quién le corresponde? En vez de al hermano, a sus hijos. Y así sucesivamente. Y eso es lo que hoy perdura en nuestro Código Civil. ¿Y dónde se originó? En Roma, con el emperador Justiniano, el último emperador romano de Oriente. ¿Entiendes? Entonces, no sé si es un poco la respuesta a tu consulta, Dani. Sí, profe, excelente, como siempre. Muy bien, muchas gracias. ¿Otra pregunta? Eso vamos a dar en la clase que viene. Yo me adelanté un poquito nomás y vamos a leer, vamos a estudiar cómo recibían primeramente los agnados y después vamos a estudiar lo que dice las novelas 118 y 127. Después vamos a irnos a la sucesión testamentaria. Después vamos a irnos a cómo era el régimen patrimonial de la herencia. O sea, cómo recibía en cuanto al patrimonio hereditario, cuáles eran las ventajas y las desventajas. Y después vamos a irnos a la sucesión particular, es decir, a los legados. Y ahí recién terminamos la parte de la herencia y entramos en la parte procesal romana, es decir, cómo realizaban sus procesos en Roma. Es la misma cosa que yo les diga hoy, por ejemplo, ¿y cómo se realiza un juicio en lo civil? ¿Y cómo se realiza un juicio en lo laboral? Bueno, eso vamos a ver también, cómo realizaban sus juicios en Roma, cuáles eran las características, ¿entienden? Entonces eso también, y con eso se termina el programa de Derecho Romano 2, ¿entienden? Entonces, todo lo que corresponde a obligaciones va a entrar en la prueba parcial, virtual, el 11 de noviembre. Y desde sucesiones, es decir, desde lo que hoy estamos desarrollando para allá, para adelante, va a entrar para el examen final. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, ¿qué tal? Ahí no me estaba leyendo la sucesión intestada según las novelas 118 y 127. Que vamos a desarrollar la próxima clase. Se adelantan muchísimo ustedes. Están adelantando ya. Esperen nomás, No, vamos a como que, desarrollar el siguiente como que jueves. estaba mencionando nomás, profesora, No, o sea, y mira. yo me adelanté un poco para que sepan la diferencia nomás de cómo porque esta lección 21 es un poco la parte genérica. Es decir, ¿qué es la sucesión? ¿Cuáles son los requisitos para heredar y para dejar testamento? ¿Y cuáles son las dos formas de sucesiones en Roma? La hereditas y la bonorum possessio. Y entender un poco cómo ellos, para que ustedes vayan asimilando nomás, pero vamos a ir estudiando, no se apuren, porque si hoy ya tiramos la piedra, entonces en la próxima clase ya no hay gusto veítamo. Entonces, en la próxima clase vamos, como les dije recién y le estaba diciendo a Daniel, vamos a estudiar la sucesión legítima, es decir, qué decía la ley romana. Y la ley pues se divide. En una primera época era solamente el llamado a los agnados. Pero esa ley romana rígida, estricta, en donde ellos le ninguneaban a los cognados, que eran los parientes de sangre, se modifica. Se modifica en la época imperial con Justiniano. Y eso nomás yo me adelanté un poquitito. Inclusive les estuve diciendo que eran primeramente los descendientes, después los ascendientes, después los colaterales, inclusive, bueno, en forma genérica. Un poco les estuve dando un poco de adelanto, es decir, cuando ustedes ven, por ejemplo, una novela en Telefuturo, yo no veo, pero yo sé que hay mucha gente que mira, o en cualquier otro canal. Termina la novela y ¿saben qué pasa al final del capítulo? O sea, cuando termina el capítulo, dice adelanto de lo que va a pasar en el próximo capítulo. ¿Verdad que sí? Siempre da un pequeño adelanto. Y nos quedamos así con las ganas de ver ya el próximo capítulo. O sea, que sea, por ejemplo, el otro día o lo que sea. Bueno, entonces nos quedaríamos con las ganas un poco de... Pero si quieren leer en esta semana, pueden leer, así como Dionisio está ya leyendo lo que era las novelas 118 y 127. Interesantísimo. Pueden buscar inclusive en internet.
a ver qué decían esas novelas que formaba parte del corpus iuris civil o del cuerpo del derecho civil. ¿Sí? Entonces les dejo yo esta tarea un poco a ver si qué pudieron leer y si los compañeros que puedan, yo no digo que sea una actividad obligatoria, pero los que puedan y tengan ese pequeño tiempo de poder leer un poco sobre las novelas 118 y 127, háganlo y entonces podamos debatir el próximo jueves. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, entonces les dejo por hoy para descansar y el próximo jueves entonces vamos a hablar bien in extenso de todo lo que es la sucesión del derecho civil romano, del derecho civil, si la ley romana, cómo llamaba y cuáles eran los pormenores. ¿Cuáles eran los pormenores de la ley romana? Eso se llamó sucesión legítima. En la siguiente clase, o sea, de hoy en 15, vamos a estudiar la sucesión por testamento. ¿Cómo hacían los romanos los testamentos? ¿Y cuáles eran las diferentes formas de testamento que existieron en Roma? Se van a maravillar con las formas que ellos hacían los testamentos. Después vamos a ver un poco el régimen patrimonial de las herencias, cómo cuidaban, cómo se cuidaba el patrimonio hereditario, cuáles eran las diferentes formas de cuidar ese patrimonio hereditario. Y por último vamos a hablar de la sucesión singular, es decir, cuando ellos dejaban los famosos y que conocemos hoy día como los legados. Los legados. ¿Cuál era la diferencia con una herencia, por ejemplo? ¿Sí? Haupei, y después ya entramos en el proceso romano, es decir, en el procedimiento, cómo se realizaban los juicios, los litigios, cómo se dirimían en Roma. ¿Qué hay de semejanza con lo que hoy sucede en el Poder Judicial? Y cómo hacían ellos y cómo es hoy día. Eso vamos a ver también en las últimas unidades de Derecho Romano 2. Un poquito adelantarle a ustedes ya un cronograma de actividades para que sepan cuáles son los contenidos que vamos a ir viendo en los siguientes jueves. ¿Está bien? Bueno, que pasen muy bien, sigan cuidándose, lean, entren en la plataforma y les espero y les veré, Dios mediante, el próximo jueves para desarrollar un poco lo que es la sucesión legítima en el derecho romano. Muchas gracias a todos. Chao, chao. Chao Oscar, chao Víctor, chao Nelson, chao Blanca, chao Dionisio, chao Dani y Rona, Lilian y a todos los compañeros. Gracias, gracias por estar del otro lado. Muchas gracias, que pasen bien, que descansen.